Bienvenidos a una nueva presentación de la Cátedra de Construcciones Metálicas y de Madera. En esta oportunidad vamos a ver el módulo 7, correspondiente a apoyos de las estructuras metálicas. Los apoyos obviamente son la última parte en la que uno en el diseño calcula, pero paradójicamente es la primera que se necesita tener fabricada porque previamente al montaje mismo de la estructura metálica hay que fijar los anclajes en el hormigón y entonces son necesarios llevar a obra estas anclajes como primera etapa de la obra. Por lo tanto, son una necesidad inicial básica. Pero además, obviamente los apoyos tienen que cumplir la función para la cual estuvo preestablecida en sus diseños estructurales. Puede ser un apoyo fijo, un apoyo simple, un apoyo empotrado. Bueno, obviamente eso hay que materializarlo en el diseño y ejecutarlo y después construirlo. Los anclajes también sirven para un correcto posicionamiento y aplomado de la estructura. Ustedes están viendo ahí dos tipos de apoyos con distintas configuraciones, pero finalmente ambos resuelven la terminación, la interfase esta que estamos viendo, estructura metálica hormigón. Bueno, todas estas cuestiones son las que vamos a ver en este módulo. Un repaso del contenido de lo que vamos a ver es, bueno, en principio la introducción respecto a los materiales. ¿Qué materiales se usan tanto para la placa base, es decir, la placa de remate o terminación de la estructura metálica, como de los anclajes mismos? Y después vamos a ver el diseño según el caso de acciones solicitantes que tengan que transferir. Puede ser de carga axial de compresión, esto es en edificios básicamente con sobrecargas importantes. Puede ser de tracción, que en algún momento tengamos eventualmente tener una solicitación de tracción. Flexocompresión, que son las más comunes, porque en general las estructuras están sometidas, las que nosotros trabajamos, a la acción del viento, y esto produce acciones de flexocompresión. Cargas de corte, en muy pocos casos son definitivas, son decisivas, pero puede ocurrir. Son todos los diseños que vamos a ver. Y después cómo se materializan, cómo se ejecutan. Hay diversas metodologías, vamos a ver algunas de ellas. Los anclajes patentados o las brocas, denominados comúnmente brocas, cuando no se ha previsto la realización de un apoyo y hay que hacer la vinculación de la estructura metálica a una estructura de hormigón ya existente. Encastres de estructuras metálicas con lo que se conoce como el nombre de tinteros, es decir, ya lo vamos a ver, con huecos en los cuales la estructura metálica se continúa y se contiene dentro del hormigón. Y finalmente anclajes a macizo de fundación para grandes esfuerzos y la necesidad de tener que hacer trabajar al macizo como elemento de masa importante para tomar esfuerzos de tracción. En relación a la bibliografía o a las referencias que se adjuntan al presente módulo, bueno, señalamos, además de las disposiciones, obviamente, de las especificaciones y comentarios de la ISC 360 del 16, bueno, la guía de diseño ISC número 1, diseño de placas y bases y anclajes, en la segunda edición, que se incorpora una variante respecto a la anterior en trabajar en estados límites con el método LRFD y el método ASD, los dos siguen trabajando. Pero es, digamos, un poco lo más avanzado que hay, es aproximadamente del año 2016, me parece que es esta última edición. Después hay apuntes de apoyos elastoméricos de la Facultad de Ingeniería de la UBA, que sirven de apoyo justamente para este tipo de usos. Un libro clásico en Leonhardt para determinar algunas solicitaciones respecto a apoyos hechos en tinteros, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, y manuales específicos técnicos de proveedores de insumos, básicamente brocas y apoyos. Son Hilti, Fisher y Fraser, son proveedores así mundiales de este tipo de soluciones patentadas.
Bueno, acompaño, y para que ya vayamos empezando a entrar en tema, algunas fotografías de soluciones de apoyos. Ustedes ven acá en esta fotografía a la izquierda una solución de una columna en la cual una columna compuesta de dos elementos que finalmente trabajan en forma axil, las columnas a tracción y compresión, y entonces, bueno, cada una tiene su placa de apoyo en la cual se vincula a lo que sería el tronco de hormigón, eh, con la necesidad de su chapa de transferencia de carga y su anclaje respectivamente en cada caso. Es una solución en la cual no es necesario que la chapa de apoyo abarque toda la longitud de la sección, sino que toma individualmente, con lo que hace mucho más sencillo y obviamente más económico la unión. A la derecha tenemos bueno, las conocidas brocas, las brocas y un apoyo resuelto en brocas. La, la ejecución con este tipo de apoyos es cuando a veces tenemos que realizar alguna obra que no fue tenida en cuenta, no se dejaron los apoyos, o específicamente a veces se resuelve de esta manera porque es una forma más simple y ejecutiva de realizar el apoyo. Para seguir un poco mostrando algunos tipos de apoyos, un poco en este sentido, un poco de apoyos pesados, una estructura ferroviaria, esto es un viaducto ferroviario y obviamente una carga dinámica, pesada, y la transferencia que se hace a través de estas columnas a estos pilares de hormigón. Apoyos bastante robustos que toman cargas de compresión bastante fuerte. Aquí en esta otra figura, fotografía, estamos viendo la ejecución de dos tipos de apoyos, tal vez un poco distintos. Este primero de que tiene una ménsula que está tomada a una columna existente con estos tornillos, está trabajando básicamente a corte, porque de alguna forma la ménsula le da un momento, hace trabajar un momento y un esfuerzo de corte en los tornillos estos que estamos acá. La verificación de estos tornillos es la misma que habíamos visto para las cargas en el plano, y entonces tendremos que verificar cuál es la interacción entre la placa y el hormigón en este caso. El apoyo que está un poco más abajo es un apoyo obviamente atensorado, cargas de tracción en el tornillo y la necesidad de bueno, que todo el conjunto resista a esta solicitación. Entonces tenemos solicitaciones de corte y solicitaciones de tracción en los anclajes, que ya lo vamos a ver cómo se resuelve. En esta otra ilustración vemos una cubierta liviana de teflón que tiene un bastidor de caño metálico relativamente importante, es una cubierta de parasol de una estación de trenes, de cercanías, y bueno, obviamente se remata la estructura en un apoyo que ustedes lo tienen acá visualizado, en donde se transfieren las cargas. En este caso podrán ser de compresión, no son importantes, pero también pueden ser de succión, porque obviamente todos sabemos que el viento provoca solicitaciones de tracción en las cubiertas y posiblemente esto tenga también las dos necesidades de cubrir, tanto compresión como succión. Comenzamos entonces viendo cuáles son los materiales que se utilizan tanto en lo que es la placa base, que es el elemento de remate de la estructura metálica, como de los anclajes. Aquí arriba, a la izquierda, ustedes tienen las calidades usuales de las chapas bases. Bueno, y ven que la calidad típica es la A36, que se corresponde con un acero común, que para nuestra normativa sería un F24. Y de todos modos se puede utilizar otro tipo de chapa, pero hay que tener en cuenta que obviamente tiene que ser comercialmente, uno la tiene que encontrar en el mercado y por lo tanto la chapa común es la más usada.
Y obviamente también esto tiene, la calidad de la chapa base tiene que estar en consonancia con la calidad de los perfiles que hemos utilizado. Y entonces también tiene que ver un poco esta relación de mantener al menos o mejorar en todo caso las calidades que habíamos usado en la estructura metálica en la placa base. Por otro lugar, las chapas bases se construyen a partir de chapas comerciales que se pueden conseguir en el mercado y que básicamente se venden en pulgadas o en serie pulgadas. Una serie mínima, un espesor mínimo para una chapa base sería de media pulgada, o sea 12,5 milímetros, 3/4 pulgada, 1 pulgada y media. Esas serían, digamos, los espesores normales en los cuales deberíamos estar trabajando nuestras chapas bases. Ya vamos a ver cómo se determina el espesor. Bueno, acá fija hasta 4 pulgadas, que ya sería una placa bastante importante de tamaño. Pero obviamente las placas comerciales más usuales, vuelvo a repetir, es de media, 3/4 y 1 pulgada, que las que se usan para las placas bases. En el cuadro inferior, ustedes tienen para cada diámetro de pernos de anclaje cuál es la necesidad del agujero que hay que realizar en la placa base, es decir, siempre es un poquito más, es un 16avo de pulgada más, 2 milímetros más aproximadamente en cada caso, y además la necesidad de las dimensiones de las arandelas que se deben proveer en cada caso. Acá tienen el diámetro, la dimensión en diámetro correspondiente a cada perno de anclaje y los espesores de las arandelas. Por otra parte, en esta tabla superior se encuentran las calidades de los pernos de anclaje. Y acá, bueno, también volvemos a tener el A36 o el A307 como pernos de anclaje típicos, pero también hay algunos pernos de anclaje de mejor calidad. A la derecha, para cada uno de ellos, tenemos la tensión de rotura y las tensiones nominales, tanto de tracción, como que se ve en esta columna, como la de corte, que están esas dos columnas de acá. En esta primera son las tensiones con las roscas no incluidas, y acá están con las roscas incluidas. Se reduce la tensión, en rigor la tensión debería ser la misma, pero lo que se reduce es el área, y acá la norma resuelve mantener el área, que es el área bruta, pero disminuir en correspondencia con las roscas, disminuir la tensión. Por eso esta es rosca incluida y esta rosca excluida. Finalmente, veamos esta fotografía en donde se ve cómo se está insertando, se está montando esta estructura metálica tal vez un poquito pesada en lo que podría ser una columna importante de caño, cómo se va a montar en esta cantidad de anclajes que ustedes están viendo ahí. Vamos a empezar en esta filmina entonces las bases para el predimensionado. Y empecemos con el caso más simple, que es una carga axial de compresión. Es decir, tenemos en la terminación, en el remate de la estructura metálica, una carga PSU, cuando estamos en el método LRFD, en estados límites, una carga de compresión exclusivamente. ¿Cómo son las bases para el predimensionado? En rigor, lo que nosotros tenemos que dimensionar son estas tres cosas, estas tres dimensiones que nos definen la placa. Un ancho, un largo y un espesor. Acá ustedes tienen en la placa, en este esquemita que tenemos acá del apoyo, tienen el espesor, que es T sub P, y también tienen los lados de la chapa, N y B. Entonces, estos tres elementos, ¿cómo se define? Y obviamente la calidad de la chapa. Bien, en principio seleccionar una chapa base de similares calidades al perfil de la columna, es decir, es lo que hablábamos anteriormente en las filminas anteriores, tomar una calidad en la cual sea compatible con la calidad de la columna, es decir, que sea igual o mejor de la calidad de la columna. En la segunda condición, N y B
N y B, que son la superficie básicamente, que finalmente es el término A1, N por B es el área A1, será que tendrá que cumplir la transferencia de las cargas, es decir, tendrá que ser función de la carga P y de la tensión que va a estar solicitando el hormigón, que la vamos a ver más adelante. Por lo tanto, esa va a ser la determinación de los valores de N y B. Pero de todos modos, constructivamente, N y B tienen que ser tales que de alguna forma cubran lo que es el perfil y permitan disponer agujeros con esta posición como estamos notando acá, si es que de alguna forma tenemos la posibilidad de tener alguna carga accidental de flexión o únicamente los agujeros en la zona interior. Como mínimo entonces hay que cubrir las necesidades del perfil y por lo tanto quedan definidas ahí algunos parámetros teniendo en cuenta las dimensiones del perfil. Es decir, el perfil define como mínimo las condiciones de N y B a satisfacer. El espesor T sub P, se puede predimensionar como primer intento un poco mayor que el espesor del perfil. En general los espesores de los perfiles máximos vienen dados por los espesores de las alas del perfil. Este espesor de las alas del perfil y en rigor el T sub P debería ser un poco mayor que el espesor del ala y por eso que se arranca con esto, considerando 1,5 veces el espesor de ese ala y obviamente que sea un espesor comercial. Después hay que definir la calidad del hormigón a utilizar en las bases. Bueno, eso depende de la decisión de la parte de hormigón, pero obviamente tenemos que saber cuál es la calidad del hormigón que se va a utilizar. En función de eso, definir las dimensiones del pedestal, que serán A2, es el área A2, que tiene que ser de 2 a 4 veces A1. Las dimensiones del hormigón nosotros no las vamos a ver acá, pero simplemente las normas tienen en consideración cómo es esta relación entre el área del pedestal o el área del tronco, como llamamos habitualmente a la columna de hormigón, respecto a la superficie de apoyo de la placa metálica. El coeficiente de reducción de la resistencia phi es 0,65, es alto, es grande, digamos, es bastante, castiga bastante la resistencia, pero bueno, por todas las incertidumbres que nos generan este tipo de construcciones. Después, la norma define dos valores para los perfiles de doble T, que son M y N. ¿Qué son estos M y N? Fíjense que esta dimensión N total de la placa se descompone en dos valores M, 0,95 ED, que es la altura del perfil, y en el otro sentido 0,80 dB y N y N. Define estas dos líneas, esta línea horizontal punteada y esta línea vertical punteada, con las distancias respectivamente M y N de los bordes. ¿Qué son estas líneas? Son líneas que, para facilitarnos el cálculo, la norma dice, bueno, estas son las líneas donde se producen los momentos máximos y en estas líneas hay que calcular los momentos que van a ser solicitados a la placa. Entonces, en estas líneas vamos a aplicar en la filmina siguiente cómo se va a solicitar la placa y con eso dimensionar T sub P. En todos los casos la norma prevé que hay que disponer 4 tornillos como mínimo en esta disposición o, como yo les decía, internamente en esta condición, salvo en algunos casos de elementos menores se pueden disponer 2 tornillos, pero en general la norma prevé que como mínimo las columnas o las placas bases tienen que tener al menos 4 tornillos de 3/4 pulgada en cada situación de este tipo constructivo. Bueno, vayamos ahora sí a un punteo de cómo se diseña un apoyo sometido a compresión. Tenemos de nuevo la placa base, la dimensión N, la dimensión B, las líneas de
máximo momento a distancia m y a distancia n respectivamente de los bordes. La primera cuestión que determinamos es la carga nominal de compresión que toma esta placa, suponiendo que la compresión trabaja en forma uniforme, cosa que no es tan cierta, pero bueno, vamos a suponer que trabaja en forma uniforme. Para eso la placa tiene que ser infinitamente rígida, pero es lo que fija la norma. La carga nominal de compresión es 0,85 F'C, que es la tensión del hormigón, por A1, que es A1 es N por B, es decir, el área de la placa, a la cual aumenta por un coeficiente que tiene esta relación, la raíz cuadrada de A sobre 2 dividido A1. A2 dividido A1, esta raíz abarca obviamente a los dos términos, y esto es lo que propone como determinación de la carga nominal, con un máximo de acrecentamiento de que esta relación valga lo sumo 2, por eso queda acá satisfecho hasta 1.7. Esta es entonces la carga nominal de compresión que admite, y obviamente esa carga nominal de compresión hay que afectarla por el coeficiente de reducción de resistencia y obtenemos la carga de diseño, que tiene que ser mayor a la carga requerida, es decir, la carga mayorada, la PU mayorada que estamos solicitando. Esto es lo primero que hay que satisfacer. Si no se satisface eso, obviamente hay que aumentar los valores de B y M. Es decir, quedaron muy holgados, hay que reducir esos valores. Entonces, la primera condición es determinar la relación de valores B y N. La segunda cuestión es determinar el valor del espesor T sub P de la placa. Para eso, lo primero que hacemos es determinar la tensión real en el hormigón, que va a ser la carga P sub U, la carga requerida, dividido el área. Es una tensión solicitante en el hormigón, PU sobre el área 1, como si fuese una tensión uniforme distribuida por debajo del hormigón. En ese caso determinamos en los ejes 1, al eje 1 sería este eje horizontal, el eje 2 sería este eje vertical. El M1 sería la tensión por el área MB, sería M por B, sería el área esta, por M sobre 2, que es el brazo de palanca, nos estaría dando el momento, ¿no? Un medio de la tensión por M al cuadrado por B. En el otro eje, digamos, en el eje 2, sería algo similar, nada más que en vez de M es N y en vez de B es N grande. Las áreas resistentes son, en todo caso, en la parte horizontal es T sub P, es la altura, y B es el ancho, y por lo tanto el módulo elástico es B por H al cuadrado sobre 6, y el módulo elástico de la otra línea de rotura es N por la altura de la placa, que es T sub P, sobre 6. Dividiendo los momentos respecto a los módulos elásticos, obtenemos la tensión. Un momento dividido el módulo elástico es la tensión, y la tensión obviamente tiene que ser menor a la tensión de fluencia multiplicada por el coeficiente de reducción. Y de ahí despejamos el valor de T sub P. Por lo tanto, T sub P tiene que ser mayor a esta ecuación, y T sub P de la segunda tiene que ser mayor a esta ecuación. ¿Por qué calculamos con el momento elástico y no con el plástico? Porque en rigor, como estamos en el método plástico, tendríamos que estar en el plástico. Bueno, porque hemos supuesto de alguna forma que la chapa es extremadamente rígida. Además de las cuestiones de resistencia, tiene que tener una cuestión de rigidez. Entonces, parece que al menos estar del lado de la seguridad en este sentido nos aporta una mejor solución el módulo elástico. Por otra parte, determinados T sub P1 y T sub P2, obviamente hay que satisfacer los dos, y por lo tanto hay que poner un espesor comercial que sea igual o superior a ambos espesores calculados. Y eso nos da el valor de T sub P.
Esto es para el caso de secciones doble T. ¿Qué pasa cuando tenemos otro tipo de secciones? Bueno, las líneas de momento se toman en otras secciones. Para simplificar, en secciones tabulares y cuadradas, en el 0,95 del lado, y en secciones circulares como 0,80 del diámetro exterior, y así tenemos con el mismo esquema que habíamos propuesto acá, resueltos para otras secciones de columnas, cómo se determinan los momentos en la placa base. Veamos ahora cómo se diseña una placa cuando la columna está sometida exclusivamente a tracción, cuando la carga que hay que satisfacer es exclusivamente de tracción. En principio, se diseña la placa base con las dimensiones B y N que abarquen al menos la totalidad del perfil. Ya no tengo requerimientos en cuanto a superficies importantes de chapa, simplemente se corta la chapa de modo de satisfacer que acá se pueda realizar una soldadura, es decir, se deja 1,5 centímetros, 2 centímetros más a cada lado del perfil para poder soldar y nada más. Estas es las dimensiones quedan resueltas constructivamente respecto tanto a B como a N, por eso prácticamente no hay nada acá. Respecto al espesor de la placa, el espesor de la placa se predimensiona de nuevo con lo que hemos visto una vez y media, el espesor más grande del perfil que está rematando en la chapa. Por eso dice 1,5 de T sub F. Finalmente, para los tornillos, tenemos que adoptar como mínimo 4 bulones de 3/4, como en esta disposición que ustedes tienen puesta ahí. También es una disposición de la norma. Antiguamente requería 2 tornillos, la nueva disposición está requiriendo 4 bulones de 3/4, salvo obviamente que las cargas sean muy chicas, pero en columnas normales 4 bulones de 3/4 es lo mismo. ¿Cómo verificamos esos tornillos? Bueno, en principio la verificación a tracción de los tornillos, con una resistencia de diseño que tiene que ser superior a la carga solicitante. Eso es phi por 0,75 FU por área bruta del tornillo por el número de tornillos. Esto nos está dando la capacidad de resistencia de diseño a tracción de cada perno. Este FU sale de la calidad del perno. Obviamente A sub B depende del diámetro del perno y N es en este caso 4 tornillos en los cuales estamos colocando. Toda esta construcción tiene que ser mayor a la resistencia requerida a tracción, que es T sub U. Con esto podemos dimensionar el espesor de la placa, de modo de verificar esta suerte de línea de rotura que puede producir la deformación a flexión en esta línea de máximo momento que se ubica en el borde del alma, en este punto que estamos acá. Y entonces los cálculos a verificar son un momento, que es la participación de estas dos tracciones, por eso que es TU sobre 2 por esta excentricidad, es decir, la distancia del eje del perno a este borde del ala. Esto es el valor de E. Con eso tenemos determinado el momento aplicado en esta línea. El momento, el módulo elástico que tenemos que verificar es conservativamente la distancia H sobre W, es decir, la altura en el alma, es todo este desarrollo, por el espesor de la placa al cuadrado dividido 6 sería el módulo resistente de esta sección. Dividiendo de nuevo, lo mismo que hicimos en el ejercicio, en el caso anterior, dividiendo el momento dividido el módulo elástico, que tiene que ser, obtenemos la tensión que tiene que ser menor a la tensión disminuida. Con esto verificamos la tensión de la placa o determinamos el valor de T sub P que habíamos ya fijado como 1,5 veces T sub F. Adicionalmente, la última verificación que hay que hacer es el arrancamiento del perno, es decir, que tenga una longitud de anclaje determinada, mínima, para satisfacer estas condiciones de tracción.
Bueno, esto es más propio de la cátedra de hormigón. Ustedes esto acá yo le puse un cono de eficiencia que de alguna forma se pierde porque en general estos conos se intersectan unos con otros, entonces hay una disminución de la eficiencia. Además de intersectarse unos con otros, hay distancias a los bordes en los cuales estos conos pierden más capacidad y bueno, todas estas cuestiones son más propias de hormigón y por eso lo dejo más referido para la cátedra que corresponde. Vamos a ver ahora el caso de el diseño para las cargas en el caso de que tengamos unas placas sometidas a flexocompresión. Es este caso que está aquí en la figura. La flexión más una carga P. La respuesta de la placa base es un esfuerzo de tracción, la resultante del esfuerzo de tracción, que es la que proporcionan los anclajes, y la respuesta de la placa base a compresión con el hormigón, que es este esquema de respuesta lineal, porque de alguna forma para el estado simplificado lo resolvemos más sencillo de esta forma. En rigor, la guía de diseño pone los dos criterios, tanto en estados límites como en derrotura, pero este es más comprensible. Los que les interese profundizar un poquito más el tema tienen la guía de diseño para resolverlo. Entonces, predimensionamos la placa base, lo primero que hacemos, es decir, determinamos las dimensiones n, b y t sub p. N es este largo total de la placa base. ¿Qué tiene que ver? Con la altura del perfil más una extensión para alojar a los anclajes de un lado y del otro. Esta dimensión como mínimo tiene que ser de 10 centímetros, como mínimo. 10, depende obviamente del diámetro del anclaje, pero 10 centímetros es lo mínimo, 10, 15 centímetros es el orden de esta distancia. Y obviamente a cada lado nos fija de alguna forma esta dimensión n. B tiene que satisfacer también obviamente el ala del perfil y algún poquito más. Y T sub P, habíamos visto que era 1,5 veces el espesor de la chapa del ala del perfil. Entonces, de alguna forma, tenemos estas tres medidas predimensionadas que ahora vamos a verificar. Para verificarlas, tenemos dos ecuaciones de equilibrio, que son las ecuaciones de fuerzas verticales y de momento. Las fuerzas verticales son P, T y C, que es la resultante de compresión que está aquí en el tercio, porque digamos, al tener como hipótesis que esto funciona como un triángulo, la resultante está en el tercio adyacente al lado superior del triángulo, ¿no? En este sector. Nosotros tenemos T más P es igual a C, con C dispuesto de esta forma rectangular. Respecto a la sumatoria de momentos, se plantea el sumatorio de momentos respecto a este punto en el cual se anula la participación del momento debido al anclaje, porque es una incógnita. Entonces tenemos P por esta distancia, n sobre 2, P por su distancia a este punto, n sobre 2 menos P, P es este pedacito que está acá, que es dato, más M, que también es dato, y después este término, que es la tensión por A sobre E, que es C, por la distancia, que es N', esta distancia N', menos un tercio de A, que es la distancia que el brazo de palanca de las tensiones de compresión. Con esto tenemos dos ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas. Las incógnitas son A, que es la penetración de las tensiones de compresión, FP, la tensión del hormigón, que no sabemos cuánto es, no puede superar la tensión 0,85 por F'C, y el valor de T. Estas tenemos tres incógnitas, dos ecuaciones. Lo que se hace comúnmente es fijar una de estas variables. Lo que se puede fijar es el valor de Fp, que es 0,85 de F'C, o también suponer que A es tal que la resultante pasa por el ala del perfil, cosa que es bastante cierto. En general se usa esta hipótesis, es decir, suponer que la resultante de las tensiones comprimidas pasan efectivamente por el centro del ala del perfil.
Con eso tenemos determinados los valores de T, el valor máximo de FP y de A. Con el esfuerzo T dimensionamos la cantidad y el diámetro y obviamente la calidad de los bulones necesarios para satisfacer este valor de T. El espesor de la placa base lo obtenemos como siempre, suponiendo que esto es constante, aplicando una distancia M. Esto lo suponemos como una distancia M, la distancia del centro del ala al borde, y tenemos determinado el espesor del perfil de la misma forma que habíamos visto en los casos anteriores. En general se dispone simétricamente los bulones, la sección en los bulones, es decir, se pone la misma cantidad en un lado que en el otro porque las solicitaciones de momentos, propias de momentos, son debidas a las cargas horizontales de sismo y de viento, y bueno, como estas se pueden invertir, lo que es ahora tracción acá se puede convertir en compresión, y entonces en las secciones se las diseña en forma simétrica. Puede que no sea así, en los casos de que la carga gravitacional sea más importante, puede que no sea así y sea asimétrica, pero en general, en la mayoría de los casos es asimétrica. Si las necesidades de estas placas son muy grandes, porque la extensión son muy grandes, y el espesor T sub P nos da muy grande, es decir, muy grande respecto a los tamaños de perfiles que estábamos requiriendo, lo que se usa es rigidizar la placa base con estas escuadras, de modo de que el momento sea menor y entonces nos queda un poco más reducida el espesor de la placa base a diámetros que son realmente comerciales y satisfactorios con los que venimos trabajando, con los espesores que se vienen trabajando en la estructura. Veamos por último el caso de diseño de cargas de corte. En general, los criterios de consideración pueden ser diversos en función de la intensidad de la carga de corte. En general es suficiente con el trabajo de los tornillos, pero veamos cuáles son las posibilidades que tiene. Fricción entre la placa base y el hormigón es una de las posibles consideraciones. La segunda es el trabajo al corte de los tornillos. La tercera es el diseño de elementos específicos para tomar el corte. Y cuarto es diseño de la columna embebida en el hormigón. Todos son criterios crecientes en función vuelvo a repetir, de los valores del valor del esfuerzo de corte aplicado. Para esfuerzos de cortes bajos y con solicitaciones de compresión con columnas comprimidas, debidas a las cargas muertas, es decir, que son invariables, la fricción entre los elementos controla el esfuerzo de corte. Es suficiente con esta fricción. Y se puede tomar como que la fricción es esto, un medio del coeficiente mu por D. Si supera al esfuerzo de corte solicitante, es suficiente con eso. Lo otro que tenemos como posibilidad de resistencia para tomar el corte son obviamente los esfuerzos de corte de los tornillos, que habíamos visto que como mínimo tenemos que disponer 4 tornillos. Entonces esta también tenemos una capacidad a fricción, a corte, que está otorgada, aunque la podemos interactuar con esta carga de fricción, podemos en algunos casos tomar exclusivamente el corte en los tornillos. Cuando los esfuerzos de corte ya son importantes y superan este tipo de carga, ya tenemos que colocar elementos específicos para tomar el corte, como son estas placas soldadas que toman el esfuerzo en los sentidos correspondientes con las tensiones propias del esfuerzo de corte aplicado. Ahora, estas placas aplicadas acá que hay que soldar a la estructura metálica es bastante complicado constructivamente, porque bueno, acá es un grout de nivelación que ahora vamos a ver cómo y para montar es un poquito complicado. Digamos, es bastante incordioso esta disposición, pero bueno, es lo que se hace para tomar esfuerzos de corte un poquito más importantes. Otra solución es embeberlo, la columna embeberla, o las soluciones tipo tinteros que ya vamos a ver en un punto un poquito más adelante. Vamos a hablar ahora un poco de cómo se materializan los apoyos y de su ejecución.
En principio yo les traigo acá una fotografía de una obra que fue la del Carrefour acá de La Plata. Se ejecutaron la estructura metálica, bueno, en estas bases que eran básicamente pilotes o pilotines con unos cabezales, se disponían nuestros cabezales acá. Lo primero que vemos acá y observamos es el posicionamiento de los anclajes. Ustedes ven acá que los anclajes no van de a uno, sino van en conjunto, ensamblados, ya vienen preensamblados del taller, de modo de mantener determinadas separaciones para que después coincidan con las posiciones reales de las estructuras que van a tener que recibir. Y además, ustedes fíjense que esos están fijados a estos listones de madera, de modo de hacerlos invariables a los efectos de que esto hay que hormigonarlo, y cuando se vierte el hormigón y se vibra, esto tiene movimientos importantes y esfuerzos importantes, y por lo tanto esto tiene que permanecer inalterado en la construcción. Estos replanteos que hay que hacer en los tres los ejes, en el eje X, en el eje Y, el replanteo en planta, pero también en altura, al milímetro. Esto tiene que quedar precisamente determinado, porque después existen los problemas de montaje, y por lo tanto hay que fijarlas perfectamente estas posiciones y hay que replantearlas previos al hormigonado. Además, fíjense que un poco las roscas se preservan con papel de diario o algún otro papel para preverlas del hormigón. Bueno, todas estas cuestiones son previas y son necesarias para hacer el hormigonado, el primer hormigonado. Los anclajes que se dejan, los anclajes individuales, están aquí desarrollados. Puede ser un perno con un gancho, puede ser un perno con una barra soldada transversalmente, o incluso con una tuerca. Lo que aconsejan las normas, las nuevas normas, son estos dos casos: o una varilla transversal o una rosca que queda perdida en el hormigón. Son los mejores, porque los ganchos tienen la cuestión de que, al ser tantas los tornillos o los pernos de anclaje, se tocan unos con otros, e incluso es un poco encordioso cuando hay que bajar esta armadura con la armadura existente del cabezal o de la base, y entonces se pone un poco complejo. Entonces, lo que más se recomienda es estas dos soluciones, es decir, con una barrita transversal, un taco, se llama un taco transversal soldado en la punta, o bueno, una manufactura un poquito más importante, que es hacer otra rosca y colocar una tuerca acá. Finalmente tenemos el hormigón de primera etapa con los vástagos limpios para recibir a la estructura metálica. Estos vástagos hay que limpiarlos, las roscas hay que, bueno, para permitir la colocación de la estructura metálica. ¿Cómo se coloca la estructura metálica en estas cuestiones? Básicamente lo que primero que se hace es determinar con cuñas una separación entre el hormigón de primera etapa y la placa de la base. Esas cuñas se colocan aproximadamente a 1,5 centímetros, 2 centímetros de altura, luego se moldea este hormigón que ustedes ven ahí con una característica distinta, que se llama hormigón de grouting o hormigón de nivelación, que es el cual nos permite tener un pequeño juego respecto a las condiciones finales de montaje. Entonces, se presenta la estructura, se acuña esto, se coloca el grouting, y se espera que obviamente el grouting es un mortero muy rico en cemento, muy fluido, que penetra por debajo de la chapa base y de alguna forma integra a toda la sección de la chapa base. Una vez que el mortero fraguó, obviamente se quita la cuña y se quita el encofrado del mortero. Otro sistema que se usa para el montaje de estructuras metálicas es el de colocar tuercas de nivelación inferiores. Ustedes ven aquí el caso
que me estoy refiriendo. Están los pernos de anclaje, está el hormigón de primera etapa ejecutado y se presentan estas tuercas inferiores bajo la placa base y las superiores obviamente sobre la placa base, pero las inferiores son las que nivelan la estructura, es decir, la aploman la estructura y la ponen en condiciones de premontaje a la estructura metálica. Una vez que la tenemos en las condiciones de premontaje, ejecutamos el grouting, es decir, la capa de nivelación con este cemento con alto grado de fluidez que toma las partes inferiores de la placa base y completa la ejecución del apoyo. Otras soluciones son con elementos auxiliares de nivelación que son parecidos a las tuercas de nivelación, pero colocados en los extremos de la placa base. Otra forma de realizar un apoyo es dejando insertos, dejando un inserto en el hormigón, es decir, dejar una chapa, por ejemplo, una chapa que tiene unos pelos soldados al hormigón y después soldar en obra la ejecución de este apoyo. Esta sería una condición un poco no muy conveniente, porque en principio son para cargas bajas. Dejar una chapa de asiento es para cargas relativamente bajas, que no tengamos mucha seguridad en cuanto a la determinación de los esfuerzos con estos pelos. En general son para cargas menores. Para cargas importantes hay que recurrir a la solución que habíamos planteado anteriormente. Una solución para los apoyos es la colocación de los apoyos elastoméricos. Ustedes los tienen acá, los apoyos de neopreno. Se dispone el apoyo del hormigón determinado y las placas de neopreno que se venden, se comercializan normalmente, tienen estas distintas ventajas económicas, el bajo costo, fácil fabricación y diseño, y toma las cargas de compresión básicamente porque al estar comprimido absorbe las irregularidades de contacto de la placa con el hormigón. Entonces, bueno, es bastante sencillo de determinar la capacidad de carga de esto. Se deforma lateralmente, absorbe bien las cargas dinámicas, por ejemplo, esta ménsula con un puente grúa no transfiere las cargas de vibración a toda la estructura. Este apoyo de elastomérico nos da una ventaja adicional a estas cuestiones. No necesita mantenimiento, ni requiere limpieza ni lubricación. Esto de alguna forma se usa no solamente para estructuras metálicas, sino que para estructuras de hormigón premoldeadas se usa mucho este tipo de solución. Para cargas pesadas, los apoyos elastoméricos también son una solución. Y acá vemos esto que nos otorga Freyssinet, básicamente son los modelos elastoméricos confinados. Es decir, que además de el neopreno, el elastómero comprimido, se confina en una cazuela metálica, de modo tal de tener una reserva adicional de carga. Entonces, se posibilitan estos sistemas patentados, vienen para realizar los distintos tipos de apoyo, para cargas verticales exclusivas, para posibilidades de admitir giros o desplazamientos en un eje o en ambos ejes. Son construidos, como ustedes ven acá, no solamente la parte del confinamiento de la cazuela, sino el apoyo superior e inferior para tenerlos terminados. Vienen en función de las distintas cargas que se requiere, bueno, las medidas que se disponen en el mercado y se comercializan. Ejemplos de esto se han colocado, bueno, en puentes diversos. En el caso de la obra del Teatro Argentino, la parte superior del Teatro Argentino tiene estos apoyos elastoméricos para tomar las vigas importantes que están en el nivel superior. Bueno, y resultan, bueno, de una gran utilidad porque representan bien las condiciones teóricas en las cuales se supuso el cálculo estructural.
Veamos ahora otro tipo de diseño de anclajes, cuando los que se realizan con brocas. Muchas veces cuando no se ha previsto, por ejemplo, en este subterráneo, esta disposición de distintos componentes estructurales, bueno, la solución esta de las brocas es muy conveniente porque de alguna forma posiciona en lugares donde son requeridos los elementos estructurales. Entonces, bueno, pueden venir de distintas series, distintos diámetros, distintas calidades, incluso que son de expansión interna son macho, o dejar alojados las roscas como un inserto tipo hembra para después colocar un tornillo. Son distintas soluciones que vamos a ver y que son utilizadas en la práctica en forma cotidiana. Los pernos estos estructurales vienen de distintas medidas. Ustedes tienen ahí una serie, esta es de Hilti, fíjense, de diámetros menores, 12 milímetros, sería media pulgada, hasta una pulgada y media aproximadamente. Son las variables que hay en distintas longitudes, la misma fábrica nos da los valores de carga recomendada, tanto a tracción como a corte. Esta es de extracción y esta es de corte, la capacidad en kilos en cada caso, dependiendo obviamente del tipo de hormigón y algunas otras cosas, pero dependiendo también de las posibles interferencias que haya entre las brocas, ¿no? Entonces acá los catálogos de las brocas dan estas capacidades de carga en función del hormigón, del tipo de perno, la calidad, dimensiones, diámetro y profundidad del anclaje. También se fijan reducciones respecto a la interacción entre brocas y las distancias cercanas de los bordes del hormigón. El funcionamiento estructural es por fricción, expansión o adhesión, cosa que vamos a ver ahora. Las brocas de tipo de expansión tienen este funcionamiento y tienen este proceso de colocación. Primero se perfora con una mecha el hormigón, se limpia, se coloca la broca, se expande. Una vez que se expande se toma carga. Es prácticamente inmediato la ejecución de esta tarea. Otras brocas que se usan son las de anclajes químicos, que se están usando bastante. El proceso es el mismo, se perfora, se limpia, se coloca la ampolla o adhesivo, que es esta ampollita con un envase de plástico o a veces el envase de vidrio. Se rompe ese envase, se coloca la roca, se espera que frague un determinado tiempo, 24 horas aproximadamente, y después se le da carga. Esta es de alguna forma con anclajes químicos. Acá en la parte inferior hay fotografías de anclajes químicos utilizados. Primero se hace las perforaciones. En esta etapa de las perforaciones lo inconveniente muchas veces es que uno se toca con la armadura del hormigón y entonces tenemos algunas complicaciones, ¿no? Pero bueno, se fija, se hacen las perforaciones, después se limpia, después en este caso se fijó la placa, una vez que se endureció, se pasaron estas 24 horas, un día, 2 días, se suelda la estructura principal a la placa de apoyo. Este es el proceso, de alguna forma, de ejecución de este anclaje. Otra solución para los apoyos es esta que vemos acá de encastres de estructuras metálicas, o reconocidos también como tinteros. Básicamente es hacer una suerte de agujero en la base, en el tronco de la base, de modo de poder continuar la columna y que de alguna forma haya un solape entre la estructura de la columna y la estructura de la fundación. Una vez que se aplomó y se está en condiciones, se sella esto, se coloca un grouting y bueno, y es todo un continuo, si está bien calculado, obviamente. Entonces, esta es una solución muy ejecutada, sobre todo en piezas de hormigón premoldeado, en postes de columnas de transmisión de energía
Es muy común utilizar este tipo de solicitaciones cuando las columnas estas están requeridas a cargas horizontales importantes, entonces esto tiende a producir eventuales vuelcos. Es una solución muy usada para estructuras de hormigón premoldeado, pero a veces también se usa en estructuras metálicas también. Sobre todo para estructuras premoldeadas, ¿no? O prefabricadas. ¿Cómo se determina esto? Bueno, acá yo les recomendé el libro Bases para el armado de estructuras de hormigón armado, del tomo 3 de Leonhardt. Estas son los gráficos que tiene, y tiene de alguna forma la forma como se determinan los esfuerzos, sobre todo en estos bordes superior e inferior, donde se aplican los esfuerzos principales de la columna hacia la fundación. Y después, obviamente, el cálculo propio de las fundaciones. O sea que esto tiene que ver más propiamente con la parte de diseño de hormigón que el diseño estrictamente metálico. Por eso, pero es una muy buena solución, y además muy utilizada para resolver este tipo de estructuras. Es decir, no hacer el apoyo, directamente colocar, continuar la columna aproximadamente 1,5 metros más y no realizar el apoyo. Finalmente, los anclajes, veamos algo de anclajes para macizos de fundación, para elementos como estos, elementos de máquinas. Imaginemos este generador es el que está acá en la central Fuerte Barragán. Estos son masas del orden de los 300 toneladas que giran, y entonces tienen efectos de tracción en estas bancadas muy importantes. Y bueno, obviamente hay que tomar esos esfuerzos de tracción con anclajes que aseguren esta situación. Para tomar estos grandes esfuerzos, lo que se hace es existe la necesidad de tener que anclar y tomar la tracción desde la parte más inferior de las fundaciones. Entonces, en la parte inferior de las fundaciones se coloca un inserto metálico previamente, como esta viga metálica, este perfil, embebido en la parte inferior de la fundación, y se dejan agujeros para poder posteriormente localizar tensores que acá se verifican. Esos tensores que acá se detallan están compuestos por una varilla, obviamente, y una cabeza de esta forma particular, de modo de que una vez que se bajó a esta posición se gira y entonces se traba. Una vez que se trabó, se coloca arena para sellarlo y para que su posición sea invariable. Y una vez que entonces lo tenemos en esta posición, podemos traccionar de modo que esto traccione al perfil, que a su vez está embebido dentro de la masa del hormigón y dispuesto en la parte inferior del macizo, cosa de que el macizo no trabaje a tracción, sino que justamente trabaje de la mejor manera, que es con la compresión. En estas diapositivas finalmente vemos algunas de estas soluciones que se han hecho acá en la central térmica que es gemela a la de Ensenada, que es la de Timbúes, estos macizos de fundaciones, y estos son los nollos que se han dejado para pasar los tensores. Acá ya se ven hormigonados, estos son los tensores que se les espera, y estos son los lugares donde se colocan las bancadas de esas masas giratorias para tomar los esfuerzos. Estos tensores van hacia la parte más profunda de la fundación, y entonces de alguna forma hacen trabajar a todo el macizo de fundación. Bueno, con esta última filmina doy por terminado el módulo 7, espero que haya sido de su agrado. Bueno, cualquier duda, ya saben, me pueden consultar los días lunes y viernes a las 5 de la tarde respecto a alguna cuestión que les pueda surgir. Y para una mejor final, les acerco una postal de nuestro formado pintor Benito Quinquela Martín, con una postal del puerto de La Boca, en el Riachuelo. Adiós, que le vaya bien.